Hay un video en redes sociales en donde es este video, en el que Pedro Frank es un economista que dice que destruye al periodista, pero en realidad dice medias verdades y en algunos casos algunas mentiras. Y ahorita vamos a ver los datos de por qué dice eso. ¿Por qué Pedro Frank estaría mintiendo al dar sus cifras? Dice que Ecuador tiene un PIB per cápita más alto que Perú. De los datos que se saca del Banco Mundial, en el gobierno de Correa solamente en 2 oportunidades ha estado por encima de Perú, pero no ha llegado ni al 1%. Y después siempre está por debajo de Perú, nunca ha tenido un porcentaje elevado. Y el PIB per cápita, por ejemplo, de Bolivia, comparado con el Perú, es 60% menos, 59% menos. En el gráfico de aquí que pueden ver a la derecha, vemos que Perú tiene un PIB per cápita siempre por encima de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Siempre por encima, o sea que en PIB per cápita Perú está por encima de Ecuador, entonces Pedro Frank está mintiendo. Luego, aquí Pedro Frank dijo que Bolivia nos gana en crecimiento económico durante los últimos 10 años. Bueno, he hecho un análisis rapidísimo, así está un poco confuso, pero miren el cuadro de aquí en el que estoy marcando, ¿no? Aquí vemos que Evo Morales entró en el 2006, después de la crisis ha empezado a tener crecimientos importantes. Y bueno, si vemos a Bolivia, si ven Bolivia, el gráfico de la derecha, las exportaciones de Bolivia de gas natural han empezado a crecer justo desde la época del 2009, demasiado las exportaciones por la demanda externa, la demanda de otros países, ¿no? Y si hacemos un gráfico del crecimiento de Bolivia, aquí en el gráfico de acá abajo, en la parte inferior derecha, vemos que el crecimiento tiene el mismo comportamiento que las exportaciones. Esto significa que el crecimiento de Bolivia tiene dependencia externa. Es decir, no es que porque el presidente hizo bien las cosas, estás creciendo, ¿no? Es como si Perú empezara a vender más minerales por la demanda externa y no significa que el presidente está haciendo bien las cosas, solamente el país está vendiendo más al mundo y el mundo está necesitando más. No es porque es una política del gobierno. No ha hecho nada, solamente el mundo está demandando mucho más. Y como vemos aquí, hay una noticia que dice que las exportaciones de gas de Bolivia han caído y están pasando un mal momento. Y justo es en la época en la que caen aquí, en la parte de aquí, como vemos, está cayendo su crecimiento porque depende, ¿no? Entonces, depende mucho del factor externo. Entonces, ese es el modelo que quiere Pedro Frank de dependencia, ¿no? Otra cosa que podemos mostrar, lo que sí no dice Pedro Frank, por ejemplo, en estos cuadros, esto es la deuda de los países, la deuda externa. En el caso de Bolivia, la deuda externa se disparó, ¿no? Ven una pendiente muy fuerte. La deuda de Ecuador también se disparó, justo en los gobiernos desde el gobierno de 2008-2009 en la que estuvo Rafael Correa hasta más o menos 2017 se ha estado disparando, incluso en los gobiernos últimos también. Pero si lo comparamos con el Perú, que es el de la derecha, vemos un comportamiento que si bien ha aumentado, se ha estado manteniendo estable e incluso ha estado bajando antes de la pandemia. Entonces hemos tenido un buen comportamiento en cuanto a la deuda externa, no se ha disparado de la misma manera que en los otros dos países. Si endeudarse demasiado es un buen modelo, yo creo que no está muy equivocado. Pedro Frank solamente habló del 29.5% que se paga la renta, pero las empresas no solamente pagan eso, pagan regalías y aparte de las regalías mineras, también paga el impuesto especial a la minería y el gravamen minero y a otros impuestos que no están acá, hecho por Calpa, que todavía está vigente. Los impuestos a regalías mineras son progresivas, es decir, digamos, si tú tienes un margen operativo de 50%, pues te va a tocar pagar 3% de regalías mineras, y luego vas a tener que pagar otros 3% de impuesto especial, y luego vas a tener que pagar otros casi 6% de gravamen minero. Y sumas estos tres y te va a superar. Entonces, tienes un margen operativo del 80% o superior a esto, entonces vas a pagar por lo menos unos 7%, más otros 5, más otros 8, y sumado eso va a ser por lo menos más de 20% en regalías, sin tomar en cuenta otros impuestos adicionales que no se muestran acá.
y aparte de eso tienes que pagar el impuesto a la renta, es decir, impuesto a la renta más regalías, que son casi 20%. Entonces, no es solamente que vas a pagar impuesto a la renta, algo que no dice Pedro Frank. Más ganas, más impuesto pagas. Eso es otra cosa que él no dice y que a la gente trata de decirle que no existen, ¿no? Pero sí existen y sí se pagan impuestos adicionales.